estos principios tienen justamente ese fin, ¿no? De hacernos reflexionar respecto a si de verdad estamos cumpliendo con lo que durante mucho tiempo ha fungido como directriz de el funcionamiento de nuestro ámbito. Así que hoy ya nos toca cerrar con esa parte del primer capítulo que señalaba cuáles eran los agentes que interactuaban en esos mercados, ¿no?, financieros, que es también donde les da alguna pauta de dónde pueden ejercer sus trayectos profesionales a futuro, eh, y cuáles son también los enfoques que obedecen a cada uno de esos tipos de mercados, ¿no? Y distintos ámbitos también. Así que probablemente solo como una recapitulación o como algo que la mayoría ya conoce, pero que asienta muchas veces, ¿no? Cosas que damos por ya conocidas, pero o las reforzamos o también las interpelamos a veces, ¿no? Es como que yo tenía una idea muy, muy distinta de lo que estamos viendo. Así que estos mercados están, por supuesto, insertos en un sistema financiero. El nuestro en particular no tiene el grado de sofisticación de otros más desarrollados, pero sigue reflejando las habituales formas, mecanismos, dinámicas que se tienen en otras partes del mundo, ¿no? Un sistema financiero esencialmente está basado en dos componentes primarios, que son el de los superavitarios y el de los deficitarios, ¿no? Esto querría decir, en términos un poco más sencillos, los que requieren recursos financieros y los que tienen algún tipo de excedente. Podrían ser aquí estos los superavitarios. Y como tienen este excedente, quieren saber o quieren encontrar oportunidades de dónde poner esos recursos excedentarios para rentabilizarlos de la mejor forma, ¿no? Y esto es nuevamente a nivel organizacional y también a nivel individual, ¿no? ¿Cómo serían nuestras finanzas personales? Bueno, si digamos ustedes reciben un sueldo de X monto, Araceli, no sé si quieres intervenir o ha sido error de dedo tu apertura del micrófono. Ok, imagino que error de dedo. Bueno, como decíamos, si uno tuviera un ingreso mensual de 3.000 bolivianos y logra suplir todas sus necesidades básicas a lo largo de ese tiempo, vestido, comida, educación, salud, en fin, y le sobran 500 bolivianos, entonces ese es un superávit, ¿no? Ese es el excedente que normalmente decimos es un ahorro, pero ese ahorro ya son pues recursos que tenemos que saber destinar, ¿no? Podríamos ahorrar desde debajo del colchón hasta en una cuenta de ahorros en algún banco o en un fondo de inversión, en una sociedad administradora de fondos de inversión. Entonces, ese es el excedente al que tenemos que denominar el bloque que conforma estos superavitarios, que se vuelven inversionistas, y dónde colocan esos fondos, ¿no? En el ámbito empresarial, por supuesto, cuando hay flujos de efectivo libres, cuando hay utilidades bastante onerosas, entonces también tendrán que decidir dónde colocar esos recursos. Y del otro lado están los individuos, empresas, organizaciones de todo tipo que necesitan recursos para alguna decisión de inversión en particular, ¿no? Como decíamos, ya sea que ustedes quieran un crédito de consumo, ya sea que se quieran comprar una computadora o un auto, o en otros tiempos que era más frecuente, se quieren ir de vacaciones a Punta Cana este verano, pueden pedirle recursos prestados a el señor que está ahí al medio, ¿no? ¿Quién es? El banco, nuestro sistema de intermediación financiera, que básicamente opera canalizando recursos, ¿no? Estos recursos que tienen los superavitarios de más los colocan en el banco, en los distintos productos que tienen para ello, y el banco, ¿qué es lo que hace con ese dinero? Bueno, pues se los canaliza a estos deficitarios, ¿no?
Nuevamente, ya sean empresas que estén invirtiendo en algún proyecto, ya sean expansiones, ya sean el propio, las propias organizaciones públicas son deficitarios también en ciertos momentos, aunque no van al banco comercial, ¿no? Ellos tienen normalmente otras instancias, pero este señor se pone al medio, el banco, el que básicamente toma el dinero de las personas, toma los depósitos de los ahorristas y los canaliza a los que los necesitan, pero obviamente jugando con un tema de tasas de interés. Eh, la tasa de interés que le paga al superavitario por tener su dinero a buen recaudo seguramente será de 2 o 3%. Esto está subiendo un poquito en el último tiempo. Pero la tasa de interés que le cobra al deficitario por haberle dado el crédito, eh, por haberle hecho el préstamo en realidad, podrá ir pues desde 6 a 20, ¿no? Dependiendo, incluso más. Normativamente, en nuestro entorno, eso no podría superar el 36% efectivo anual, pero sabemos incluso que hay otros agentes involucrados en este sistema para aquellos deficitarios que no pueden apelar al banco, ¿no? ¿Y esto por qué? Por temas de riesgo. Si tú ya tienes una cantidad de préstamos con el sistema de intermediación eh, y sus distintos agentes, entonces ya no puedes obtener más crédito. Y si por alguna razón tú necesitas un monto extra, si por alguna razón, alguna emergencia, algún accidente, requieres de esos recursos, vas a tener que apelar al mercado negro, este que está abajo y este que es peligroso, porque decíamos cuando hacíamos la pregunta de el alquiler o el anticrético, bueno, por último, si estuvieras en la extrema necesidad de requerir recursos y no los puedes canalizar a través del sistema regulado, vas a tener que apelar a los prestamistas. Y estos prestamistas muchas veces ni siquiera están interesados en que les devuelvas el dinero, porque van a tener un modelo de negocio que es un poco más maquiavélico, si vale el término. Digamos que ustedes se han comprado una vagoneta muy nueva, sacada de casa, y que justamente por una emergencia necesitan recursos y ya el sistema bancario no les puede otorgar algo adicional, entonces ustedes apelan a estas personas, pero estas personas no van a hacer con ustedes un contrato de compra y venta, o mejor dicho, no van a hacer un contrato de préstamo de dinero, sino más bien un contrato de compra y venta, porque les van a decir, ok, yo te presto el dinero, pero tú tienes que pagar esta cantidad de intereses que ya obviamente llega no solamente a los límites a veces de 3% mensual, sino que llegan a sobrepasarse. Y como se sobrepasan y no tendrían forma legal de justificarlo, entonces prefieren hacer un contrato de compra y venta. Cosa de que si ustedes incumplen con el pago de intereses y con el pago del capital al final del periodo que ha sido pactado, ellos se queden con la garantía, que en este caso es una vagoneta sacada de casa. ¿Dónde está el meollo del asunto? Que el monto que se les ha prestado por una vagoneta sacada de casa, que tenía un precio inicial de $40,000, ha sido pues de 15,000 o de 20,000. Y no les van a prestar más, obviamente, por el riesgo que esto implica. Así que mucho cuidado con el mercado negro y con acostumbrarse muchas veces a que estos señores sean los que normalmente financian nuestras necesidades de liquidez, ¿no? Sé que hay muchas situaciones en las que no queda de otra y bueno, pues habrá que pagar intereses altísimos por esa oportunidad, pero más bien de lo que se trata a través del recorrido en estas materias y en toda su formación es de que a medida de lo posible no dependan de algo así, ¿no? Hoy en día hay estos créditos gota a gota, no sé si han escuchado, que se popularizaron en Colombia y trataban algo como que justamente a las personas de escasos recursos iban y les ofrecían, digamos, 250 bolivianos
para salvar las papas en algún caso, con algún tema eh, que se les había ido de las manos, ¿no? Se han hecho cortar la luz, se han hecho cortar el agua, y no tienen para poder restituir este servicio básico y llegan a prestarse, ¿no? Estos señores, pero ahí cuál es el meollo, ok, te prestan 250 bolivianos, pero tú tienes que pagar 10 bolivianos diariamente durante los próximos 40 días, ¿no? Entonces, si uno hace la matemática financiera nuevamente, estamos hablando de un interés asquerosamente alto. Y no solo eso, el problema va a radicar en que si tú uno de los días fallas con ese pago de 10 bolivianos, adivina qué va a pasar. O sea, esta es gente que no va a apelar a la razón y no va a apelar a una actitud civilizada, ¿no? Directamente va a ir a la violencia, va a ir al amedrentamiento, va a ir eh, al golpe, así como en las películas, ¿no? Así, rotura de piernas para el que no paga. Bueno, esto obviamente es algo ilegal, pero aunque no lo crean, incluso hay locaciones donde la gente lo suele defender, ¿no? Están planteando algo como que, bueno, es que si no nos prestan ellos, nadie nos va a prestar y no nos vamos a poder salvar de lo que implica eh, el corte de servicios básicos, como decía. Bueno, ahí ya tenemos que entrar en otros temas, ¿no? Como los de la educación financiera, como los de que uno puede no estar de acuerdo con el funcionamiento del sistema, pero eh, mal que mal vive en él, ¿no? Así que tendremos que aprender a ordenar nuestros patrones de gasto, de consumo, y tratar de disciplinarnos un poco. Porque si estamos llegando nuevamente a estas instancias con demasiada frecuencia, eh, normalizando su actividad en nuestras vidas, obviamente no estamos tomando las mejores decisiones ni de financiamiento ni de inversión, ¿no? Porque como alguna vez charlábamos con algunos colegas, decíamos, por último, ¿quién puede hacer sostenible el pago de un interés de 3% mensual? ¿No? Eso es algo que queda muy abierto, pues. Es como que para que tú llegues a pagar 3%, 4%, 5% mensual, probablemente tú mismo estás involucrado en algún tipo de actividad que no necesariamente sea lícita, ¿no? Así que, bueno, alerta con el mercado negro, pero son a veces estos anuncios también que vemos en el periódico, ¿no? De préstamos fácil, rápido, bueno, nada es gratis en la vida, ya lo veíamos con riesgo y rendimiento. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque muy probablemente no sea verdad. Así que primero a desestimar las posibilidades de que sea una estafa, de que sea más bien algo que nos va a pasar factura más adelante y lograr ampliar nuestro marco de visión, pero en las oportunidades que exigen mayor formación, mayor esfuerzo también, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser estas oportunidades? Bueno, ahí aparece de forma paralela a la intermediación financiera, porque eso es algo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? A veces pensamos que la única posibilidad de financiamiento es el banco y dejamos de ver estas otras alternativas que incluso ofrecen algunas ventajas bastante atractivas, ¿no? Pero claro, exigen también un entendimiento de complejidades mayores. Eh, Países como el nuestro todavía apelan al banco tanto para eh, capitales de operaciones como de inversión. En otras partes del banco ya ha sido un poco relegado a la actividad de eh, canalizar capitales de operación, porque obviamente el interés y las condiciones que nos ofrecen no son tan atractivas como las de el mercado bursátil, el de las bolsas de valores a través de la emisión de títulos. Entonces, el capital de inversión normalmente se hace a través de estas emisiones y los montos menos significativos recién podrían hacerse a través de la banca comercial. Pero bueno, aquí todavía, como les digo, seguimos un poco arraigados a la figura del banco. La idea es que
ustedes, a través de su formación y probablemente también su afinidad en estos años, vayan identificando para las empresas, para las organizaciones y también de alguna forma para los individuos oportunidades alternativas, ¿no? De decir que no solamente canalizan recursos a través del banco, sino que hay otras vías. Entonces aparece este actor que sería la Bolsa Boliviana de Valores, que es como el árbitro del juego, ¿no? Es el que va a regular, el que va a preservar el orden, el que va a definir cuáles son los criterios a través de los cuales empieza a haber esta oscilación de las cotizaciones, ¿no? Que veíamos al principio en la materia. Eh, esas cotizaciones de las acciones, de los bonos y de cualquier activo financiero que nos podríamos imaginar, están obviamente definidas por métodos cuantitativos que reflejan las fuerzas de oferta y demanda de las que estábamos hablando en su momento. Entonces, de eso se encarga la Bolsa Boliviana de Valores, de inscribir, de registrar y de monitorear a los participantes para que nadie vaya a cometer imprudencias, para que nadie pueda salirse, digamos, de lo normado, ¿no? Están ahí entonces como forma de apoyo estos agentes que se denominan agencias de bolsa, porque más de una vez ha ocurrido que la gente va a la bolsa boliviana, qué sé yo, con un talego de dinero y quiere comprar acciones, por ejemplo, ¿no? Porque, no sé, ha escuchado que comprar acciones es una inversión muy redituable y van directamente a la bolsa. No, en realidad no funciona así, la bolsa no atiende al público directamente, sino son estas agencias de bolsa las que van a atender tanto a superavitarios como a deficitarios. Por eso decíamos que estos son los bloques principales, ¿no? Los ladrillos fundamentales de un sistema financiero. Entonces, ¿qué van a hacer para los superavitarios? Una empresa puede ir a la agencia de bolsa y en base al desempeño histórico que ha tenido, puede solicitarle un asesoramiento para poder emitir estos títulos de los que estamos hablando, ¿no? Pueden emitir, si es una empresa pequeña, pagarés bursátiles o pagarés de mesa de negociación. Hoy hay incluso títulos más adecuados a este tipo de empresas que son la mayoría en nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí también la bolsa ya en el último tiempo creo que está siendo un poco más atenta en entender su realidad, entender su entorno y diseñar alternativas que puedan ofrecerles las ventajas de los instrumentos tradicionales, que serían los bonos de largo plazo. Hay también bonos municipales, el gobierno autónomo municipal de La Paz emite títulos, hay bonos bancarios bursátiles, en fin, que más están ceñidos al tipo de organización que está haciendo la emisión, ¿no? Pero entonces estos de la agencia de bolsa lo que van a hacer es pedirles el histórico de sus estados financieros, sus memorias, sus planes, sus estrategias. Van a hacer muchas preguntas respecto a cómo ven el futuro. Ahora obviamente hay mucho más riesgo porque tendríamos que estar en la capacidad de sustentar muy bien cómo es que vamos a generar los flujos de efectivo futuros para cumplir con las obligaciones que estaríamos asumiendo si es que emitimos valores, ¿no? Entonces, a través de todo ese análisis muy riguroso que va a realizar la agencia de bolsa conjuntamente con ustedes, es que se va a generar una estructuración de la emisión, ¿no? Algo que se llama prospecto de emisión, que es un documento muy sólido, muy consistente, donde justamente figuran, ¿no?, todas las características de la compañía, en qué modelos de negocio opera, cómo es que piensa generar los flujos de efectivo futuros, qué va a pasar si es que no los llega a generar y llega a incumplir incluso con el pago de los intereses, con el pago de el capital, en fin. Todo eso es lo que va a generar para los superavitarios. Perdón, estoy yendo al revés. Esto es para los deficitarios, ¿no? Esto es para las empresas que necesitan los recursos. Mil disculpas, estoy yendo al revés. Para los superavitarios, lo que va a pasar es lo opuesto, ¿no? La agencia de bolsa
lo que va a hacer es ayudarlos o asesorarlos en cuanto a dónde pueden poner sus recursos. Es decir, como ya decíamos que el superavitario es el que tiene un excedente de recursos, ya sean familias que han ahorrado durante muchos años y de repente llegan a un monto que es ya significativo. Entonces la agencia de bolsa va a agarrar y va a decir que en general las agencias de bolsa en nuestro medio pueden hacer esto a partir de los 300.000 bolivianos, por ahí. Entonces, como les digo, si una familia tiene un ahorro acumulado a lo largo de su vida de unos $50.000, entonces va a la agencia de bolsa y justamente en función de lo que estábamos hablando el otro día, de si tiene cierto perfil, ¿no? Cuando preguntábamos si era razonable que invirtamos los recursos de un bioquímico en empresas farmacéuticas, lo mismo va a hacer, ¿no? La agencia de bolsa va a perfilar a la persona, a la familia, nos van a preguntar también de cuáles son nuestros objetivos de inversión, si es que queremos invertir y redituar montos pequeños, pero lo más inmediatamente posible, o al revés, ¿no? Si es que podemos dejar los recursos madurar durante mucho tiempo, pero al final tener un monto más importante. Entonces, todo ese proceso se va a realizar con este asesoramiento. La agencia de bolsa iba a fungir como un asesor para la creación de un portafolio de inversiones, ¿no? Para la familia en ese caso. Lo propio podría ser para una empresa, podría agarrar y canalizar los recursos hacia inversiones de otras compañías. Y en sí, ese va a ser el rol de las agencias de bolsa, van a intermediar, es lo que se denomina intermediación bursátil, porque en realidad lo que están haciendo es llevar a sus funcionarios a la bolsa, a la operación que se lleva en el ruedo, que se llama, que es el momento que ahora se está digitalizando incluso, donde se intercambian estos activos financieros, ¿no? Entonces el deficitario quiere vender los títulos que ha emitido y los superavitarios quieren invertir en esos títulos. Entonces aquí obviamente se elimina una desventaja que se tendría con el banco, que era esa diferencia de tasas de interés, ¿no? Porque al superavitario, como decíamos, el banco le paga 2%, y al deficitario le cobra, digamos, 20%. Entonces ahí la diferencia, que serían 18 puntos porcentuales, eso se llama el spread bancario, ¿no? La diferencia entre la tasa activa que le está cobrando al deficitario y la tasa pasiva que le está pagando al ahorrista. Este 18%, obviamente estoy exagerando, pero ese 18% se queda con el banco. En cambio, de este otro lado, no pasa eso. Digamos, el deficitario emite un título y lo emite al 5%, y ese 5% va a ser el interés que reciba el superavitario. Entonces ahí se elimina un poco esta figura del spread bancario. Y a través de eso se vuelve más ventajoso para ambas partes, ¿no? Es decir, este recibe un interés más atractivo y este obviamente puede financiarse a tasas más bajas, porque se está haciendo una intermediación directa. Esto es algo que vamos a desarrollar más adelante. Pero ese sería un poco el rol del mercado bursátil, que a diferencia de la intermediación financiera, en la intermediación bursátil lo que estamos haciendo es conectar directamente a deficitarios y superavitarios a través de estos títulos valores, ¿no? Y esos títulos nuevamente pueden ser de todo tipo. Pueden ser valores de participación o de contenido crediticio. A los de participación normalmente les llamamos acciones, ¿no? Pueden ser comunes o preferentes, que son alícuotas de la propiedad de una empresa. Pues se llaman de participación, ¿no? Si ustedes se compran la acción de la cervecería, automáticamente son copropietarios de esta megacorporación, ¿no? Entonces, les llamamos también de contenido crediticio cuando lo que hacen es comprometerse a una obligación normalmente de interés fijo. Con las acciones hay estas diferencias.
la acción normalmente paga dividendos cuando ha habido un buen desempeño. Por eso decíamos que la maximización de la riqueza de los accionistas era equivalente a la maximización de la empresa en el mercado. Porque si bien parecía abusivo, en realidad los inversionistas solamente recibían dividendos si es que había un buen desempeño por detrás. En cambio, si lo que se emite es un bono de largo plazo, por ejemplo, y la empresa, el deficitario, se ha comprometido a pagarle 5% al tenedor de ese título, al tenedor de ese bono, entonces lo tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Tiene que pagarle al superavitario su interés a través de lo que se denomina una tasa cupón. Pero bueno, no nos complicaremos todavía con tantos términos. Nada menos lo que estamos tratando de reflejar es el funcionamiento de todo esto, ¿no? Ahora, aquí van a entrar otras entidades que son importantes en el sistema, que son las sociedades administradoras de fondos de inversión, ¿no? Porque, como decíamos, si es que este superavitario llega a tener un monto muy significativo para participar por su cuenta en el mercado de valores, estamos hablando de unos 300.000 bolivianos, 50.000 dólares para arriba, entonces podría hacerlo, pero la gran mayoría no cuenta con esta cantidad, entonces ahí entran estas sociedades a poder participar, ¿no? Estas sociedades administradoras, justamente el nombre lo dice, crean fideicomisos, crean patrimonios autónomos, que son como una recolección de recursos de varios participantes, ¿no? Es como que nosotros dijéramos, como no podemos llegar a esos 50.000 dólares por nuestra cuenta, vamos a dar una vaquita, digamos, ¿no? Y si es que entre 1.000 personas llegamos a esos 50.000, entonces la sociedad administradora de fondos de inversión va a abrir fondos que pueden ser abiertos, cerrados, financieros, no financieros, y va a hacer que los recursos de todos se conviertan en cuotas de participación de ese fondo, ¿no? Y estas cuotas obviamente reflejan el monto total que se va a invertir en distintos activos financieros, obviamente a través de la bolsa también, ¿no? Entonces, como que la SAFI democratiza la posibilidad de participar en el mercado de valores, en el mercado bursátil, porque no necesitas montos tan elevados para poder ir y tú entregarle, digamos, tus 1.000 bolivianos de ahorros, y ellos te los van a recibir de 1.000 amores, ¿no? No es algo tan restrictivo como en el otro caso. Entonces, vos vas a decir, pero con esos 1.000, ¿qué van a hacer los de esta sociedad en un mercado que parece bien, bien fifí, ¿no? En realidad no va a ser así en este caso, porque esos 1.000 van a ir a integrar un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión, por supuesto, que está compartido por los recursos de varias más personas, pero al haber hecho esa acumulación de recursos, al haber hecho esta conjunción, ya se puede participar en el mercado de valores a través de sus distintos agentes, obteniendo obviamente rendimientos más interesantes, ¿no? Entonces sería como el esquema básico de lo que estaría pasando en el sistema financiero, ¿no? No sé si hasta acá habría alguna consulta sobre lo que acabamos de ver. Ahorita le vamos a ir aumentando algunos participantes más, pero espero que esto haya estado lo suficientemente claro para que tengamos un entendimiento macroscópico de cómo funciona, ¿no? Entonces, hay superavitarios, hay deficitarios, unos necesitan recursos, otros tienen recursos excedentarios, y lo que hacen estas dos alternativas en el sistema financiero de distinta forma es canalizar los recursos, ¿no? Unos de forma más directa y los otros obviamente atravesando un modelo que es más simple, pero que también es probablemente de mayor desventaja para los usuarios, ¿no? Entonces esto es lo que hay que un poco revisar. Bueno,
Si no hay consultas, pasaremos a estos otros tres participantes, que ya un poco se encargan de apoyar el funcionamiento del mercado principalmente bursátil. Digo principalmente porque los bancos también emiten títulos y también participan a través de la apertura de depósitos a plazo fijo, por ejemplo. Un depósito a plazo fijo es el activo que más se transa en la Bolsa Boliviana de Valores y por ende ahí también hay un grado de influencia, ¿no? Pero, a ver, partamos con la EDB. ¿Qué es la EDB? Es la entidad de depósito de valores. Y lo que hace es, en esencia, no solamente custodiar los distintos activos financieros, sino que hoy en día, como estos están desmaterializados, es decir, que ya no es como hace algunas décadas en las que ustedes se compraban un bono y tenían un cartoncito, ¿no? Donde estaba su nombre, estaba el valor nominal, estaba la tasa cupón, estaban todos los datos en este bono, ¿no? Y ustedes tenían que guardar eso como oro, porque si lo perdían, ya no podían cobrar sus intereses, ¿no? Y se complicaba mucho. Obviamente podían reponer a través de un proceso burocrático, pero la idea no era esa. Hoy en día, en cambio, decimos los títulos están desmaterializados porque los registros de propiedad y de compensación y de quién tiene que recibir intereses en tal fecha y a través de qué mecanismo está directamente en digital, ¿no? En la infraestructura de tecnologías de la información que tiene la entidad de depósito de valores. Obviamente siguen habiendo ahí movimientos fuertes, han debido ver más de una vez estos camioncitos que están blindados y demás, también están asociados a esta entidad de depósito de valores. Pero de lo que se va a encargar es justamente de esto, ¿no? De que todas estas operaciones que se realizan en el mercado bursátil estén debidamente reflejadas en sistemas digitales de altísima seguridad, pues, ¿no? Que además requieren de cumplimiento de normas internacionales para que no pueda distorsionarse algún registro por ahí. Imagínense lo que sería que alguien cambie a su gusto y antojo la propiedad de estos títulos o los registros en cuanto a nombres, sería un desastre, ¿no? Así que eso es lo que hace la entidad de depósito de valores. Antes hacía obviamente un manejo físico, pero hoy en día, como hay desmaterialización, ya están simplemente registrados como anotaciones en cuenta. Entonces, su trabajo es más cibernético, si vale el término. Una segunda institución que está influyendo fuertemente tanto al sistema bursátil como al de intermediación financiera son los bureaus de información crediticia. Bureaus que se escribe así, ¿no? O también transliterando del francés sería bureau, pero este bureau de información crediticia lo que hace es acumular información respecto a quienes solicitan créditos en el sistema financiero. Y no solamente ahí, también las empresas de servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones, normalmente reportan a los bureaus de información crediticia quienes han dejado de pagar o quienes tienen cuentas pendientes, en mora, porque estos bureaus lo que hacen es recolectar toda esa información y básicamente venderla, ¿no? Van acumulando los registros de los antecedentes que tienen las personas naturales y jurídicas y les van ofreciendo, por ejemplo, a los bancos o a cualquier otra entidad que pueda encontrar útil esa información. Los referentes de cuál ha sido el comportamiento de estas entidades en el mercado. Si, digamos, se han prestado plata en algún momento y han dejado de pagar, bueno, lastimosamente eso se va a reflejar en su historial crediticio y el buró lo que va a hacer es acusarlos, ¿no? Entre comillas. Cuando ustedes quieran solicitar un
préstamo a otro banco, ese otro banco ya va a tener el dato de que ustedes no han podido cumplir con las obligaciones en cierto momento. Y esto va a afectar, por supuesto, la reputación crediticia. Que algunos también encuentran una forma de control sobre la sociedad que es un poco controversial, ¿no? En otras partes del mundo, por ejemplo, el nivel de tasas de interés que uno llega a pagar está estrictamente supeditado al tipo de reputación crediticia que uno tiene. Entonces uno paga más intereses si tiene peor reputación, lo cual termina dejando a algunos ya en la imposibilidad de poder hacer algo con sus vidas, pues, ¿no? Porque obviamente si siempre has cumplido y has sido muy disciplinado, el banco encuentra menos riesgo en ti y te va haciendo más reducciones de intereses. En cambio, si alguna vez no has podido pagar, esto va a significar que el banco en la siguiente te diga, ok, sí te presto, pero te presto al doble del interés porque en algún momento tengo aquí el historial de que no has pagado, ¿no? Obviamente esto tiene sus repercusiones, como les decía, controversiales, pero de eso se encarga el Buro de Información Crediticia. No sé si alguna vez les ha pasado, pero una vez va a alguna de estas empresas de telefonía y quiere sacar un número, quiere sacar algún equipo y ya te dicen, no, pero no se puede porque usted no le ha pagado la factura a Viva en marzo de 1985, ¿no? Entonces, bueno, es nuevamente un ejemplo exagerado, pero de eso se encargan los buros de información crediticia, de mantener esta acumulación de información, la acopian y la distribuyen, la venden a los que tienen interés en los antecedentes crediticios de las demás entidades. Y finalmente, la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es lo que algunos llaman un sistema de liquidación multilateral, le llaman. ¿Por qué liquidación multilateral? Porque la Cámara de Compensación lo que va a hacer es también trabajar con información, es también trabajar con el acopio de registros respecto a los montos que tienen que ir destinados a otras entidades financieras una vez que ustedes, por ejemplo, por ponerlo así, les pagan con un cheque por algún trabajo que hayan realizado y ese cheque es del Banco Nacional. La persona que les ha pagado tenía una cuenta en el Nacional, entonces les ha dado un cheque del Banco Nacional. Pero ustedes tienen su cuenta de ahorros en el Banco Visa. Entonces ustedes van al Banco Visa y efectivamente pueden depositar su cheque en su cuenta de ahorros, pero obviamente esos fondos tienen que provenir del otro banco, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de liquidación multilateral, lo que estamos diciendo es que esta Cámara de Compensación lo que va a ir es registrando cuánto de los recursos del Banco Visa o del Banco Mercantil o del Banco de Crédito está acumulando en montos para tener que ser, vamos a poner aquí el signo de dólar, para tener que ser enviados a los otros bancos, ¿no? Entonces, si este es el Visa, ha recibido su cheque, está emitido por el BNB, en realidad tiene que haber un cruce, ¿no?, con el BNB. Y esto es una especie de compensación, justamente, valga la redundancia, que se realiza diariamente para saber cuánto se deben los bancos entre ellos, básicamente, ¿no? Y que al final no tengan que estar haciendo una doble operación, porque uno podría acumular 10.000 bolivianos que tiene que hacer llegar al BNB, pero del otro lado sabe que 9.000 bolivianos tiene que hacer llegar al Visa. Entonces, para que no haya esta doble operación y que no se crucen esos montos, simplemente decimos, ok, vos Visa simplemente dale 1.000 al BNB y listo, las cuentas están saldadas. Así que ese es básicamente el rol que cumple la Cámara de Compensación. Son estas instrucciones de pago que día a día se van realizando para que los bancos tengan las cuentas saldadas, ¿no?, entre ellos. Y bueno, las entidades del sistema que así lo requieran. Así que esa sería una síntesis de lo que hace la Cámara de Compensación. Finalmente, lo que vamos a hacer es encontrar
eh, estas entidades que ya van a actuar más como regulador, en el caso del ASFI, y como monitor, en el caso de las calificadoras de riesgo y las firmas de auditoría, ¿no? Bueno, conocen la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, antes se llamaba la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y toda la parte del mercado de valores estaba en la SPBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Pero está en su área de monitoreo del mercado bursátil, el mercado de valores, ha pasado a ser administrado, gestionado por la ASFI, y esta ya maneja ambos mercados, ¿no? Tanto el de intermediación financiera como el de intermediación bursátil. Y bueno, lo que hace es hacer cumplir toda la norma que se disponga respecto a estos sectores, respecto al sistema financiero en su conjunto, porque es un sistema muy delicado, ¿no? Siempre se dice que el sector que más se debe cuidar en la economía es el sector financiero, porque tiene un efecto contagio muy fuerte. Es decir, si algo le pasa al sector financiero, en realidad todo el resto cae como fichas de dominó. Así que es muy peligroso que alguno de estos participantes que estamos viendo en pantalla empiece a hacer cosas ilícitas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, que un banco empiece a dar crédito a sus amigos sin el debido análisis de riesgo crediticio, ¿no? Ha pasado pues a lo largo de nuestra historia. No sé si recuerdan, bueno, ustedes de repente ni habían nacido, pero había el Banco del Sur, el Banco de Cochabamba, eh, el Videsa, el Banco de la Paz, estos que seguramente no les suenan porque obviamente ya no existen. Pero en su momento, ¿qué es lo que pasaba? Agarraban la plata de los superavitarios, agarraban la plata de los ahorristas y efectivamente se la daban a deficitarios, pero a deficitarios que no tenían las suficientes garantías o no cumplían con los requisitos normados, o que directamente eran personas allegadas, ¿no? Era que mi tío me está pidiendo $1.000.000 para hacer un proyecto que dice que va a ser bueno, ¿y qué garantía te va a dar? Bueno, ninguna, pero es mi tío, ¿no? Entonces, esto empieza a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque ellos van a perder la plata y luego el banco no le va a poder responder a los superavitarios. Y ahí se genera un caos generalizado, ¿no? O sea, en ese entonces, el que tenía que responder por todo esto, se crea o no, era el Banco Central. Hoy en día existen mecanismos, existen fondos eh, de emergencia para evitar que esto suceda, pero al decir que el Banco Central es el que tenía que responder, bueno, todos teníamos que responder ante esa matufia que se suscitaba, ¿no? Lo mismo podía pasar con el mercado bursátil. Imagínense que algún deficitario pillo, alguna empresa pilla, haga emisiones de títulos y las agencias de bolsa los vendan a los distintos superavitarios, pero en realidad luego el deficitario se fugue con el dinero, ¿no? Y claro, les queden chao su plata y complicado, ¿no? Esto que eh, se señalaba hace algunas sesiones respecto a la Enron ha sido algo muy similar, pues, ¿no? Entonces ahí entra el rol de la ASFI en nuestro medio, y que además está, diríamos, suplementado por las calificadoras de riesgo y las firmas de auditoría. Las calificadoras son estas entidades autónomas que lo que van a hacer es analizar el desempeño de los deficitarios y de sus emisiones y van a emitir una opinión respecto a cuán probable es que puedan cumplir con sus obligaciones. Es decir, como estos han emitido papelitos que dicen que deben 1.000 bolivianos a quien sea titular de ese activo, entonces estos de lo que se van a encargar permanentemente es de decir cuán probable es que efectivamente vayan a pagar esos 1.000, ¿no? Cuán probable es que no vayan a eh, incurrir en algún incumplimiento de pagos. ¿Y en qué se basan? Bueno, se basan en el desempeño de las empresas
y esencialmente en ver y verificar si es que se están cumpliendo todos esos supuestos que se habían asumido en un principio al hacer la emisión. Es decir, si este tenía que vender 20 millones de bolivianos a lo largo de los 3 próximos años para poder pagar tranquilamente esas obligaciones, entonces si han cumplido esta meta, todo bien. La calificadora de riesgo va a ir poniendo, obviamente las metodologías son más sofisticadas, pero estoy poniendo un ejemplo un poco burdo, ellos van a poner estas calificaciones que alguna vez han debido ver, ¿no? Que son letritas. Van a poner ahí triple A, van a poner doble A más, o van a poner triple B menos, y esto en todos los grados hasta llegar a D, ¿no? D sería la calificación donde se entra en default, que sería entrar en impago, y obviamente ahí ya lo que nos están diciendo es que la probabilidad de que nos devuelvan la plata o de que nos paguen los intereses es muy baja, ¿no? Ya directamente el título que tenemos en las manos es equivalente a no tener nada o tener basura, lo cual obviamente eh, afecta mucho la reputación, no solamente del deficitario, sino del sistema en sí. La gente deja de confiar cuando hay este tipo de estafas, cuando hay este tipo de situaciones, y obviamente crea estos efectos sistémicos, ¿no? Y bueno, del otro lado están las firmas de auditoría, que gestión tras gestión deberían emitir también una opinión respecto a la confiabilidad de los registros transaccionales, es decir, de la forma en la que se han procesado los estados financieros de las empresas, eh, y que tengamos algún grado de certeza respecto a si cumplen o no cumplen la norma, es decir, si su contabilidad está bien hecha o directamente es una patraña, ¿no? Entonces ellos también hacen pruebas de todo tipo, asumen estos compromisos y dan un dictamen, ¿no? En el dictamen dicen si hemos revisado los estados financieros de tal empresa y podemos dar la opinión que cumplen significativamente con los criterios de las normas que se han dispuesto. O también podría ser que hay observaciones, o también podría ser que haya una opinión negativa, o también podría ser que directamente se abstengan de opinar, ¿no? Eso es bastante complejo. Bueno, el punto aquí es que eh, todos estos que están aquí arriba eh, tienen un rol, tienen una labor que es muy importante y delicada al mismo tiempo, porque ¿qué pasa cuando dejan de hacer bien su trabajo, ¿no? O si de repente han visto esta película que se llama The Big Short, que justamente trata de la crisis financiera de 2008, hay alguna escena donde los que son la versión de la ASFI en el país del norte, la SEC, están ahí, digamos, mezclados con los de las calificadoras de riesgos, es decir, todos son amigos y son cuates. Entonces, cuando todos son amigos y son cuates, esta calificadora de riesgo puede ponerle, digamos, opiniones que están sobreapreciando o sobrevalorando el desempeño de los deficitarios. ¿Y por qué les estaría poniendo mejores calificaciones? Claro, porque estos amenazan con que si no me pones una buena calificación, te dejo de pagar o te dejo de contratar. Entonces se asustan y dicen a la bacana, le pondré nomás una buena calificación, ok, vas a tener doble A2. Entonces se quedan contentos, ¿no? Y el problema es que dejan de cumplir su labor. Lo propio de este lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando las firmas de auditoría dejan de hacer el debido proceso de revisar si se están cumpliendo eh, las normas, los principios para realizar el proceso de teneduría de libros? Las cosas se van a complicar, ¿no? Porque nuevamente podría ser que a cambio de un jugoso pago, una jugosa bonificación, la firma de auditoría diga que no hay ninguna distorsión de los números, ¿no? De que el dictamen está limpio, de que todos los procesos que han llevado adelante cumplen con lo requerido. Y claro, los deficitarios lo que van a terminar haciendo es
básicamente incumplir con distorsionar sus libros y tener información ficticia. Y la firma de auditoría, si bien ha cobrado, bueno, pues en algún momento esta entidad que ha emitido los títulos valores deja de poder cumplir los pagos que tenía que hacerle a los superavitarios, ¿no? Es decir, ya no puede cumplir con sus obligaciones. Así que por más de que uno tenga ahí el título, el valor, ya su plata se va a perder porque estos han empezado a hacer macanas, han empezado a distorsionar sus cifras, han empezado a aparentar un desempeño que en realidad era mucho peor del que se imaginaban y obviamente dejan de cumplir sus objetivos y dejan de tener los recursos para pagarle a los superavitarios. Todos los superavitarios dejan de confiar en el mercado y deciden deshacerse de todos sus títulos. Al deshacerse de todos sus títulos crean una sobreoferta de valores en el mercado. Esa sobreoferta de valores en el mercado hace que los precios se caigan al piso, las cotizaciones se caigan al piso y todo el sistema se cae, ¿no? Todo por la pérdida de confianza que se posibilita si es que estos tres no están haciendo bien su trabajo. A lo largo de nuestra historia hemos tenido varios casos de esos, ¿no? Como los de cierta aerolínea que de repente de un momento para otro resulta que tenía deudas tributarias de 300 millones de bolivianos, a pesar de que sus dictámenes nunca lo reflejaban o nunca lo señalaban con la debida eh, firmeza, ¿no? O sea, nunca se hacía alusión al hecho de que esta deuda tributaria sea tan significativa y tan probable además de ser ejecutoriada. Así que aquí hay toda una serie de problemas que devienen de que alguno de estos empiece a no realizar su tarea como debe. Así que bueno, es una síntesis bastante acotada de cómo funciona, pero a partir de esto es que nosotros revisamos cuál sería el comportamiento esperado de cada uno de los participantes, ¿no? en este sistema. ¿Y qué pasa también cuando alguno deja de cumplir su trabajo, ¿no? Cuando por ejemplo, agarra y le dice al deficitario, le dice, no te preocupes, vamos a hacer pasar nomás como que todo te va bien en la empresa y vamos a inflar las cifras proyectadas de ingresos a futuro y vas a poder hacer tu emisión, digamos, ¿no? Y tu emisión la vamos a vender y cuando la vendas vos vas a nomás obtener los recursos. Ahí hay toda una, todo un riesgo de un caldo de cultivo del desastre, porque al final, nuevamente, las cosas se empiezan a distorsionar y todos pierden, ¿no? Todos pierden, terminamos pagando el desastre de los malhechores y todo se corrompe. Bueno, hasta acá un pantallazo de cómo funciona este sistema financiero. No sé si habría alguna consulta o comentario de repente o ejemplificación. Sería muy valiosa. O pasamos directamente a estas categorizaciones de mercados financieros. Bueno, pasemos entonces a esta parte. Estos mercados, entonces, que en esencia nos han debido definir de una forma muy cercana a esa, ¿no? Escenario físico, ¿no? Donde hay un encuentro de oferentes y demandantes, tendría esta añadidura, ¿no? Donde se compran y venden activos financieros. Ahora, estos activos podrían estar eh, categorizados en función a varios factores. Uno de ellos podría ser el tiempo que transcurre
hasta que llegan al vencimiento estos títulos. A eso le llamamos normalmente el mercado de dinero. No es solamente, no se trataría del mercado de divisas, por ejemplo, o del mercado de que algunos operan hoy en día, que es el Forex, no, sino que más bien el mercado de dinero son todos aquellos activos financieros que tienen un vencimiento menor a un año, ¿no? Que tienen un vencimiento menor a, en la mayoría de los casos, 364 días. Entonces ahí justamente están estos pagarés, están las letras del tesoro, están los títulos que van a tener un vencimiento dentro de muy corto tiempo, ¿no? Y el mercado de capitales se diferenciaría de esa forma. Serían títulos que van a llegar a su vencimiento en un plazo mayor a 360, que han sido emitidos en un plazo de varios años, ¿no? Por eso decimos los bonos de largo plazo, los bonos bancarios bursátiles, los valores de titularización, están en este mercado de capitales donde se transan títulos de un horizonte mayor, ¿no? Y finalmente estaría el mercado de derivados, que en nuestro entorno no ha sido pues desarrollado. Estos contratos de derivados implican transacciones sobre activos subyacentes, es decir, contratos que se pueden pactar hoy, pero sobre intercambios que se van a realizar en el futuro. O incluso si llegan a ser, en el caso de las opciones, intercambios que pueden realizarse o no, porque aquel que compra un contrato de opciones, en realidad está comprando la posibilidad de ejecutar la compra o la venta de ese activo. Puede ser un commodity, puede ser un activo financiero, puede ser lo que sea, pero la idea es que justamente tiene ese criterio, ¿no? De que se realiza en el futuro. Así que estos serían los mercados en función un poco al tiempo que transcurre hasta que se realizan. Y aquí tendríamos otras clasificaciones adicionales, ¿no? Según la forma de intermediación, tendríamos una intermediación directa y una intermediación indirecta, que justamente se asocia al tipo de relación entre superavitarios y deficitarios que mostrábamos en el sistema, ¿no? La intermediación, decimos, es indirecta cuando la entidad no está en obligación de decirle al superavitario, al que le ha canalizado los recursos, qué ha hecho con esos recursos, ¿no? O sea, es decir, el ahorrista, el que va y tiene su plata en su cuenta de ahorros, realmente no sabe quién tiene su dinero, ¿no? Es como la gran mayoría de ustedes que seguramente tienen una cuenta de ahorros en el banco, en realidad no saben dónde está su plata en este momento, ¿no? O sea, ustedes solo saben que se la han entregado al banco y ya, pero no saben qué ha hecho el banco con esa cantidad de recursos, no saben a quién se la ha entregado. Entonces eso le llamamos una intermediación indirecta. En cambio, cuando hablamos de una intermediación directa, lo que estamos diciendo es que uno tiene claridad y tiene especificidad respecto a quién es el destinatario de esos recursos, ¿no? En el mercado de intermediación directa, uno, por más de que no tenga un monto muy significativo, como decíamos, puede saber exactamente en qué han sido invertidos esos recursos en el fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? El fondo de inversión va a mostrar cómo está estructurado su portafolio y van a tener ahí seguro bonos de Soboce, van a tener bonos de Inti, van a tener bonos de Toyosa, van a tener bonos de Telecel, también un montón de DPFs, en fin. Ahí ustedes tienen la certeza de dónde están sus recursos, por eso decimos intermediación directa. O también, en el caso de que ustedes vayan, como decíamos, a la agencia de bolsa con una cantidad significativa de dinero y la agencia de bolsa les diga, ¿no?, cuáles son las oportunidades que tienen, o ustedes directamente ya hayan hecho ese análisis y quieran comprar acciones de tal compañía, ¿no? Quieren acciones del Banco Nacional. Entonces, es una intermediación directa porque ustedes ya conocen específicamente cuál va a ser el destino de sus recursos.
Ahora bien, según el tipo de colocación, podríamos hablar de mercado primario y secundario. Leslie, no sé si tienes alguna consulta o error de dedo por ahí. Ok. Eh, según el tipo de colocación, lo que podríamos definir son los mercados primarios y los mercados secundarios. Al mercado primario, lo que vamos a hacer es denominarle de esa forma cuando los títulos se emiten por primera vez. Entonces, ese es el mercado primario. Eh, aquel en el que las emisiones de los valores de estos activos financieros se realiza por primera vez. Entonces ahí tenemos lo que generalmente a nivel global se conoce como ofertas públicas iniciales. Ofertas públicas iniciales porque son lo que otros llaman también la salida al mercado de las empresas, ¿no? Cuando ya se han corporativizado lo suficiente y tienen o gozan de una buena reputación en el público, entonces se vuelven compañías de capital abierto, que es una diferencia en relación a lo que aquí llamaríamos empresa pública, ¿no? En otras partes del mundo donde hay mercados más desarrollados, la empresa pública sería aquella en la que ustedes pueden comprar acciones abiertamente, ¿no? En ese sentido, la Coca-Cola a nivel global es una empresa pública, pues, ¿no? O Microsoft, o Apple, o Nike, o eh, Amazon, son empresas públicas, como se las conoce internacionalmente, ¿no? ¿Por qué son públicas? Porque no tienen nada que ver con el Estado. Claro, aquí tenemos eh, un enfoque distinto, ¿no? A la separación entre lo que es empresa estatal, empresa pública, pero en general por eso la gente también se sorprende cuando llega a Bolivia, ¿no? Y preguntamos cuáles son las empresas públicas, nos dicen, más importantes, y claro, hay gente que responde YPFB, Lácteos Bol, Papel Bol, ¿no? Eh, más bien de lo que se trata es de que ellos entienden empresas públicas como aquellas que tienen abierto el patrimonio, abierto el mercado de sus acciones, como para que cualquiera pueda acceder a ellos, ¿no? Así que esa pequeña aclaración. Y bueno, el mercado secundario sería aquel en el que se transan todas las siguientes veces esos mismos activos, ¿no? Entonces, el primario es donde eh, se ofrecen por primera vez los activos, y el secundario es aquel en el que se empiezan a transar todas las siguientes oportunidades. Es decir, una vez que ya ha pasado a las manos de alguien más y ese decide vender y luego el que ha comprado decide vender y sucesivamente, eso ya serían transacciones de mercado secundario. Y finalmente, según un mecanismo de negociación, podríamos ver el mercado bursátil, principalmente operado a través de el ruedo de la bolsa. Como les decía, está siendo digitalizado ya. Y bueno, la bolsa también tiene, la bolsa boliviana de valores tiene también eh, algunos mecanismos como la subasta de acciones eh, a mejor oferta, y también la mesa de negociación, ¿no? Que la mesa de negociación es eh, como una versión de las líneas de crédito que otorgan los bancos, pero en el ámbito bursátil. Es decir, uno puede ir y validar que tiene la capacidad y la disciplina como para poder emitir ese tipo de valores, entonces se encuentra directamente con los superavitarios y les puede ofrecer ciertos títulos de deuda con características específicas que ya van a negociar ellos, ¿no? Bueno, el mercado extrabursátil estaría fuera de esos mecanismos. Eh, también son acciones inscritas en el registro de mercado de valores, ahí están registrados todos los títulos del mercado que está administrado por la ASFI, pero ya no se trata de activos que están inscritos en la misma bolsa. Es decir, las emisiones tienen que estar inscritas tanto en la bolsa de valores como en el registro de mercado de valores. Que el registro de mercado, nuevamente, es dependiente del ASFI.
Pero para hacer un mercado extrabursátil, si bien están registradas en la ASFI, no lo están en la bolsa de valores como tal, ¿no? Entonces se trata más de operaciones que por supuesto están reguladas, pero no están insertas en el ruedo de la bolsa. Así que, bueno, estas serían algunas de las catalogaciones que hay de estos mercados. Y finalmente, Leslie. Finalmente, tendríamos una aproximación a cómo se enlazan todos estos conceptos, ¿no? La relación, dice, entre la empresa y los agentes externos. Bueno, los mercados entonces lo que hacen es ofrecer a través de este tipo de valores, a través de este tipo de emisiones, ya sean de deuda de corto plazo, de largo plazo, de acciones de capital, también a través de préstamos, ¿no? Que estarían incluidos ahí en las deudas, o sea, la deuda está abordando en sentido amplio tanto emisiones como préstamos del banco. Lo que hacen es canalizar recursos y lo canalizan hacia las empresas, ¿no? La empresa, ¿qué hace con esos recursos? Bueno, toma decisiones de inversión. En realidad la empresa, en la gran mayoría de los casos, si bien no en todos, lo que hace es tomar esos recursos para invertirlos en activos corrientes o fijos, y empezar a justamente ejercer su modelo de negocio para ofrecer algún tipo de rendimiento, ¿no? Una vez que ha invertido sus recursos en mercaderías, en insumos, ha hecho un proceso de transformación o ha prestado servicios, lo que hace es convertir todas esas ventas, todos esos ingresos en flujos de efectivo que se van a ir a 3 lugares en particular. Primero va a ser Papá Estado, ¿no? Va a tener que, cumpliendo el marco regulatorio, pagar sus impuestos al Estado que le está permitiendo ejercer su actividad. En segundo lugar, va a retener una parte de sus flujos para poder reinvertir en su crecimiento, para poder expandirse, para poder adquirir nueva tecnología, para poder hacer toda una serie de decisiones, y finalmente también va a destinar parte de esos flujos a pagar dividendos y deudas, ¿no? Y los intereses también. Probablemente también en otras partes recompren acciones, eso aquí no está permitido según nuestro código de comercio, pero en general lo que va a pasar es esto. Esta es la dinámica a través de la cual interactúan las empresas como deficitarios, como estos agentes a los que se les canaliza los recursos, y estos, bueno, si ejercen bien sus modelos de negocio, van a poder distribuir esos flujos de efectivo que hayan generado en esas 3 rutas, ¿no? Así que, bueno, esas serían las relaciones entre los mercados y el, la empresa, y también cómo se insertan estos en el sistema financiero. Así que, bueno, eso sería lo que complete nuestro esquema de fundamentos de la administración financiera. Como veían, está fuertemente basado en su texto en el capítulo 1, pero probablemente haya consultas, ¿no? Y algún tipo de comentario también sería bienvenido. No sé si abriendo un poco el micrófono, alguien quisiera tomar la palabra. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucha, no? Sí, te escucho, pero por alguna razón no me aparece el nombre en Webex. No importa el nombre. Y yo tenía una Ahí está, bueno. consulta y a la vez, sí, bueno, una consulta y a la vez un tanto como duda. Sí, adelante. Precisamente
mi mamá y mi papá un tiempo no pudieron acceder a esto, lo que es, bueno, los préstamos bancarios, por Sí. temas de que ellos no eran aptos para pagar, o sea, no tenían un negocio como tal estable y el sueldo de mi papá no les permitía. Y mi mamá esa vez necesitaba porque, bueno, tenía una operación de el apéndice, le estoy hablando de por 2004 más o menos. Ya. Entonces es que mi papá y mi mamá recurren a esto que es el mercado negro. Bueno, una señora que trabajaba precisamente, no me acuerdo si era diputada o senadora, pero obvio ya no está. Y tenía dinero. El punto es Mm. que ella les da el dinero, si no me equivoco, era algo de 10.000 bolivianos, algo por el estilo. No recuerdo muy bien, pero una cantidad aproximada. El detalle es que el interés mensual era del 10% y, o sea, fuera del capital. Mm. Entonces, se les ha ido complicando porque cada vez, bueno, al principio han logrado pagar, pero se les ha ido acumulando. Entonces, el interés que tenían que pagar y no pagaban se iba a capital. Entonces, es que han llegado a pagar una cantidad muy considerable. Actualmente han logrado ya liquidar la deuda, creo, el año pasado, a duras penas. Pero Ujú. yo siempre le decía a mi mamá en una temporada averigüé de que se denuncia este tipo de usurerías, ¿verdad? Sí, Entonces, exactamente. y ella, pero es que hijo, ella es mi amiga y aparte está en el gobierno y entonces a veces no sé si es el miedo de mi mamá o como tal toda la corrupción en Bolivia en general, más que todo por el gobierno que estábamos, como le digo, pasando esa vez que era el de Evo Morales, ¿verdad? El año pasado, antes de que se retirara. Entonces, no, perdón, el anteaño pasado, el tema de la pandemia me afectó. Le estoy hablando ahorita del 2019. Ya. Entonces, el 2019 por junio más o menos es que yo le digo esto y estamos todavía con el gobierno de Evo Morales y esta señora todavía era senadora o diputada, algo así era. Ujú. Y ella me decía, fuera de eso, tengo miedo, me decía, porque generalmente cuando alguien denuncia este tipo de cosas, a quien directamente le va todo el peso de la ley es a la persona que está siendo afectada, ¿no? Al denunciante. Mm. Entonces, mi mamá no tenía otra cosa más que callar, e incluso ha llegado a tener peleas con mi papá, porque este tema del préstamo así tan delicado que mire cuántos años lo han arrastrado desde el 2004 y le estoy hablando por febrero del Mm. 2004 hasta esa época, o sea, les ha costado pagar mucho tiempo y bueno, yo he llegado a sumar y han pagado ya el capital y mucho más. 20 veces el capital. Exactamente, era algo así, sí, era una Sí. cifra aproximada y yo le dije, mira, ya, ¿dónde más? Y la señora era tan descarada que cada vez le venía a molestar, que te voy a quitar tus cosas, que esto, que lo otro, y era de... ¿Cómo? Pues mami, o sea, ya le has pagado. Y o sea, yo en conclusión, fuera de la señora de tener, creo que tenía 3 departamentos acá en La Paz, su sueldo de donde laboraba la señora y aparte de eso vivía de mi mamá en pocas palabras, porque como le digo, cuando no ha logrado pagar esto del tema del interés, se sumaba directamente a capital. Entonces, este interés ya tenía que pagar otro interés, entonces era totalmente injusto. Sí. Y yo veo no mucho acá en Bolivia, bueno, esas veces no había tanto la transparencia porque evidentemente hasta en las noticias salían casos públicos de que habían intentado denunciar y ya está, incluso está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, Mm. estos temas Pucha, son lo complicados. que nos cuentas, Wilson. En primer lugar, te agradezco porque es bueno eh, compartir estas experiencias que algunos, como dices, tratan incluso de mantenerlas eh, para sí mismos con tal de que no se vean afectados o juzgados públicamente, ¿no? Y al final, el problema es que no aprendemos, pues, ¿no? No terminan siendo lecciones colectivas. Mira qué duro que digas que, pucha, la honorable haya justamente incurrido en este tipo de actividad. Ahora, si me das como me has dado especificidad en cuanto al momento, febrero de 2004, mira, es justamente el momento en el que
Carlos Mesa en ese entonces estaba haciendo la legislación para que ya exista un límite en el tema de la usura. Ahora, ¿por qué hay usura? Porque justamente el banco, como ve demasiado riesgo en estos deficitarios, aquellos a los que les da crédito, agarra y pone pues sus condiciones demasiado excesivas a las que la gente no puede acceder. Y la gente se ve obligada a acudir pues a estos abusivos del mercado negro. Y como dices, lo que ahorita señalas, por lo menos interés sobre interés sí estaba normal, sí era ilegal en ese momento. Lo que no estaba normal era la tasa efectiva anual, que como les decía, hoy ya está marcada en el 36%. 10% de interés mensual es pues, hablar de una aberración, ¿no? Y que además, como dices, todo eso, perfectamente puede ser denunciado y puede ser, eh, digamos, eh, se debería poder acudir a la justicia. ¿Dónde está el otro problema? Que un poquito en concordancia con lo que señala tu familia, que la justicia pues, está cooptada, ¿no? Si la justicia no es independiente y obedece a favores políticos y obedece a toda una serie de eh, incumplimientos, es decir, justicia hay solo para el que la puede comprar o para el que tiene algún tipo de afinidad con los que tienen poder, entonces se complica mucho la figura. Ahora, no sé si, porque te corta un poco, ¿no? Pues no sé si la pregunta iba a si se podría hacer algo en términos legales. Eh, asumiendo el riesgo de que se pueda justamente de que pueda haber esta injerencia, ¿no? En la manipulación de los jueces, de quienes vayan a estar siguiendo el caso, eh, podría no valer la pena si fuera así, pero cualquier otro caso, sí tal vez valdría el intento, aunque para muchos también se hace una especie de costo-beneficio en cuanto al tiempo y energía y el desgaste que te implican estas situaciones, ¿no? Hay gente que está más frustrada que de querer deshacerse de todo esto, que querer continuar o querer volver a ver incluso a la persona. Pero como ven, la idea un poco de que ustedes estén empapándose del panorama y estudiando estas cosas y dependiendo, ¿no? A veces incluso estos eventos, estos casos en nuestras vidas nos llevan a querer estudiar al respecto y a querer buscar justicia de alguna forma. Entonces, por eso también mucha gente estudia derecho a veces, simplemente para tratar de resarcir lo que han tenido que atravesar. Pero bueno, para ustedes el mensaje es que eh, estudiando administración de empresas en la universidad y conociendo un poco cómo funciona el esquema, eviten, ¿no? Lo más posible. Igual otra aberración de la que escuché en esta pandemia fue de gente que tenía deudas con ciertas personas y estaban falleciendo por el tema del COVID y que había inescrupulosos que estaban apareciendo con la idea de que iban a cobrarles a los hijos o a los nietos, ¿no? Esto, por supuesto, ya tiene formas eh, demasiado obsoletas de funcionamiento. Y hay que decirlo también, ¿no? La anterior ley era sumamente leonina en contra del de el prestatario. ¿A qué me refiero? El deficitario en ese entonces, por más de que el banco, por ejemplo, ejecute la garantía, se quede eh, con el departamento, con la garantía hipotecaria, la deuda no se extinguía y pasaba a otras generaciones, ¿no? Entonces, había que ver pues, estos temas abusivos en exceso, pero ya para un sentido a futuro, lo único que se podría recomendar es que vayamos viendo y analizando todo el abanico de cosas que hay, pero siempre y cuando nos dediquemos y nos esforcemos en tratar de ir indagando lo más posible, ¿no? Así que bueno, no sé, Wilson, si el panorama tiene que ver con esa decisión. Eh, sí, como le dije, más que todo la decisión que mi mamá tomó en ese entonces y mi papá era uno por la necesidad y no estaban calificados en ninguna entidad bancaria. Claro. Ya después la solución que le han ido dando es, bueno, mi mamá ya tenía su negocio más consolidado y demás, pero
cada vez solo, bueno, ya estaba registrando pérdidas en un punto porque el interés que le pagaba era demasiado y ya creo Claro. que era 4.000 mensual, entonces era mucho y entonces es que decide prestarse del banco, si no me equivoco, del banco solo se prestó algo de 120.000 bolivianos y ya, le pagó, ya, al fin, Mm, pero precisamente el banco ya también, y o sea, la poca capacidad que ya ha ido teniendo en su negocio es que le ha llevado a una situación en la cual ella se ha tenido que ir a Chile, se ha ido ya el año pasado, por enero, con mi papá y mis hermanos, mm, precisamente para que su negocio crezca, porque ella, bueno, quiere mucho a su tiendita, ¿no? Entonces a veces las decisiones financieras son muy complicadas y de mucho riesgo, más que todo, como usted mencionaba, en el mercado negro. Y creo que es una lección porque a veces nosotros vemos y 1.000 bolivianos y el 10% y podemos decir ya, pero son 100 bolivianos mensuales y si pasa esto de que se suma ahí mismo, no puedes pagar, digamos, el interés, al siguiente mes ya son 110, al siguiente mes, entonces va sumándose, es muy, muy fregado bueno, en este tema del mercado negro, ¿no? Y si claro. uno No, no eso sabe, sí, eso sí es completamente ilegal. Lo que estás señalando de que un mes no pagaba el interés y automáticamente se iba a capital, eso sí es un disparate, ¿no? Lo que te digo es que justo en el momento de febrero de 2004, mmm, no como, sabría decirte si es la definición de la tasa, porque, claro, si la tipa manejaba bien el como marco le legal, digo, esas veces mi papá sí ganaba algo de 2.500, entonces creo que le pagaban normal esas veces. Evidentemente, mensualmente mi papá podía cubrir ese gasto. Pero llega un punto, bueno, en el cual ningún trabajo es eterno, ¿verdad? Entonces lo han despedido, entonces no ha podido cancelar. Entonces, de ahí es que ella se aprovechó, imagino. sí, Yo esas veces debí tener, no sé, unos 9 años, 10 años, no estoy muy seguro. No me acuerdo muy bien. A ver, sí, en 2004 yo tenía 5 años y ya para el 2009 sí tenía unos 10 años, como le digo. mm, Entonces, eso sí que sucede, ¿no? Y bueno, posteriormente su paz ya con problemas, porque el dinero siempre ocasiona problemas en sí, bueno, cualquier lugar, sea familia, eso lo es que más bien sea. lo que ustedes tienen que evitar, ¿no? Es un poco sé que ahorita ya ha pasado todo el caso, la mala experiencia que han tenido que afrontar, pero un poco viendo hacia el futuro y también tratando un poco de potenciar el valor de lo que están haciendo al elegir estudiar, a tratar de formarse y generar el conocimiento, es que ya automáticamente en el caso en el que familiar, amigo, allegado esté tomando una decisión como esa, ustedes le puedan poner un alto, ¿no? Si es una situación imperativa de requerir recursos de este lado, ya desde ahí armar un plan para cómo deshacernos lo antes posible de otra forma de financiamiento, articular algún tipo eh, de mecanismo de sindicados, ¿no? Créditos que puedan hacerse sindicadamente entre los del núcleo familiar, y evitar a toda costa el mantenernos ahí. Si es que hemos tenido que incurrir, porque ustedes ya más o menos tendrían la idea clara de que eh, se trata de un instrumento pues poco válido, ¿no? Pero bueno, nuevamente agradecerte, Wilson. Ahorita yo igual, ¿no? Me decidiría porque eh, dependiendo del grado de incidencia que pueda tener la persona sobre la justicia, por cómo estamos, es triste esta realidad. Pero bueno, de nada también va a seguir, va a servir mucho lamentarnos, sino reflexionar, tomar las lecciones, eh, ser muy conscientes de los aprendizajes y mirar adelante, ¿no? Así que bueno, agradecido contigo, Wilson, por compartirnos la experiencia. El tiempo ya se nos ha agotado y a partir del día lunes vamos a revisar ya tus estados financieros, denle una
lectura a ese texto que les he dejado y ya variamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Para empezar con la parte aplicativa. Por ahora yo me despido, que estén muy bien, nos vemos el lunes.